Convengamos que escuchar música molesta, gritos, discusiones o ruidos de cualquier tipo cuando lo que quieres es estar en paz y para más INRI en tu hogar, debe ser una de las experiencias más estresantes conocidas. Imagina querer dormir una siesta y que el idiota marginal de tu vecino no tenga mejor idea que poner música a todo volumen. O imagina estar pasando por un mal momento y que el vecino de al lado no pare de hacer ruidos molestos o que su perro no deje de ladrar. No es de extrañar que los ruidos molestos hayan sacado de quicio a algunos y por ende hayan terminado muchas veces en tragedia. Y de entre todos los casos, te he seleccionado los 7 más increíbles de todas partes del mundo. Entiéndase que, por no bajar el volumen, me refiero no solo a la música, sino a ruidos molestos en general. Así que, haz silencio, porque estos son 7 vecinos que no quisieron bajar el volumen. Número 7. Sucedió en el año 2013 en el barrio residencial El Prado de Montevideo, en Uruguay. Un vecino de 80 años venía atravesando una difícil situación con su esposa gravemente enferma y, para hacer peor la agonía, su vecino inmediato, un joven financista, estaba totalmente dedicado a reformar su casa, por lo cual había contratado a varios obreros que no paraban de hacer ruidos desde primeras horas de la mañana. Golpeteo, ruido de taladros, la música que ponían para trabajar y más. Todo esto crispaba los nervios del anciano de 80 años, quien, en uno de esos días, terminó quedando viudo al fallecer su esposa. El hombre ahora quería estar en paz más que nunca, pero los ruidos de la obra de su vecino no lo dejaban estar a solas con sus pensamientos ni con su dolor. Así que una vez más, pero con los ánimos enardecidos, se dirigió a recriminarle nuevamente por los ruidos al financista. Al verlo venir con cara de pocos amigos, la esposa de este decidió salir al cruce y darle el pésame por la muerte de su esposa. Quizá este anciano de 80 años lo tomó como una ironía de mal gusto, ya que fue en ese momento que sacó un revólver calibre 38 y le dio a la mujer 2 tiros en el brazo. Ante esta situación, el marido de ella, el financista, se acercó a defender a su mujer. El viejo le dio 2 disparos en el pecho que terminaron con su vida instantáneamente. La mujer sobrevivió, pero ahora, al igual que su furibundo vecino, sería viuda. Un muerto y un herido a raíz de los ruidos molestos, y lo peor es que todo se produjo a la vista de los hijos de la pareja. Un hombre de 48 años, de iniciales JL, fue asesinado por su vecino. A su mujer, SM, de 49 años, le disparó en ambos brazos. La pareja, que tiene su casa en la calle Cisplatina, estaba realizando una remodelación. El homicida se encontraba molesto por los ruidos. El parte policial indica que hubo discusiones entre los 3. Sin embargo, los vecinos señalaron a subrayado que incluso en una oportunidad la obra fue detenida a su solicitud debido a que la mujer del octogenario, que falleció hace una semana, estuvo enferma. Ayer la pareja se encontraba sobre la vereda cuando el vecino salió con un arma. La señora no reparó en que estaba armado, se acercó a darle el pésame y este le disparó en uno de los brazos. Su marido intentó quitarle el arma, pero recibió un disparo en el tórax. El asesino luego le disparó a la mujer en el otro brazo.
El hombre falleció en el lugar y la mujer está siendo atendida en un centro de salud. El asesino declara ante la justicia. Número 6. El hecho ocurrió ni más ni menos que en la mañana de Navidad de 2024 en Lomas del Mirador, Argentina. Un colectivero de 40 años estaba reunido bebiendo con su familia mientras escuchaban música cumbia a todo volumen, lo cual parecía lógico debido a la fecha. Un vecino cercano, policía retirado de la Policía Federal Argentina, no creyó que la Navidad fuera excusa para molestar a todo el barrio con cierta música que resulta extremadamente irritante para quienes no gustan de la misma, y más a elevadísimos volúmenes. Era ya de mañana, había amanecido, la hora de celebración claramente había pasado, por lo cual se acercó a la reunión a pedirles que bajaran el volumen. Pero no lo hizo con las manos vacías, sino con un revólver calibre 38, el cual irritó particularmente al ya mencionado colectivero, quien comenzó a gritarle al ex policía mientras alguien filmaba la escena. En determinado momento, el ex policía, un hombre de 74 años, se siente atacado por un hombre más corpulento y joven que él, el colectivero en cuestión, que encima era 34 años más joven. Agrede al anciano repetidas veces empujándolo. En uno de estos empujones se escucha un disparo que parece sorprender no solo a la víctima, sino al tirador también. El colectivero había recibido un disparo en el abdomen y se retiró de la discusión para deambular sin rumbo. Al cabo de pocos segundos, el tipo se desplomó. La herida había sido fatal. El policía retirado declaró que el disparo fue accidental, que nunca había sido su intención matar a nadie y que el arma se le disparó. Un disparo en el abdomen generalmente no es mortal, pero en este caso el mismo se produjo con tan mala fortuna que provocó una hemorragia masiva interna que terminó rápidamente con la vida del amante de la música tropical. Se han reportado agresiones a la casa de la esposa del policía retirado por parte de esos vecinos del barrio. Una situación lamentable, toda en fechas que deberían promover la paz y el entendimiento, pero en las cuales a veces la combinación de armas y alcohol pueden terminar en desenlaces trágicos, como este caso que se viralizó a fines de 2024 en todas las redes sociales, con gente defendiendo al hombre mayor y gente condenándolo. El debate está servido. Número 5. Sucedió en España. Dos vecinos venían discutiendo debido a problemas de ruidos de los cuales se acusaban mutuamente. La raíz del problema es que uno de ellos era panadero y bien es sabido que los panaderos trabajan particularmente de madrugada para que el pan esté listo a primeras horas de la mañana. El otro hombre llevaba una vida más bien nocturna, por lo cual tenía que dormir durante el día, horario en el cual era molestado por los ruidos del otro. A su vez, el panadero hacía ruidos de madrugada que despertaban al que vivía de día. Ambos tenían un carácter bastante fuerte y, según los vecinos, tarde o temprano, los enfrentamientos y discusiones entre ambos llevarían a una tragedia, como finalmente ocurrió. El menor de ellos, de 37 años, bajó pasada la medianoche a la casa de su vecino, el panadero, de 48 años, para quejarse de que no podía dormir.
Allí se transaron en una discusión que llevó a una pelea en la cual el agresor agarró a puñaladas a su vecino una y otra vez, hasta que éste se desplomó muerto y bañado en su propia sangre. Es el único caso de este top donde los ruidos molestos eran mutuos y donde la incompatibilidad de horarios entre dos vecinos hicieron imposible la convivencia, llevando a una tragedia. Este caso ocupó los titulares de la prensa española hacia finales del 2024. Número 4. El 18 de enero de 2022, Brandon O'Quinn Raspberry, del condado de Gonzales, en Texas, dormía en su autocaravana. Uno se preguntará qué clase de ruido molesto podría haber provocado Brandon, no a un vecino, sino directamente a todo el vecindario. Lo cual es un misterio increíble porque ya dije que él simplemente estaba durmiendo, ¿verdad? Pues bien, al parecer el hombre roncaba de tal manera que, con la puerta de su caravana abierta, parecía que dentro estuvieran aserrando leña con una motosierra mal aceitada. Según testimonios de vecinos, los ronquidos de Brandon eran bastante audibles desde varios metros e incluso podían escucharlo desde dentro de sus casas. Pero, desde luego, no lo eran tanto como para llegar al punto de molestar o perturbar la paz de los hogares. Así que, nuevamente, ya te estarás preguntando qué hace entonces el señor Brandon O'Quinn Raspberry en este top. Sucede que sus ronquidos sí que molestaban mucho a alguien que intentaba jugar en paz fuera de su casa. Alguien que intentaba concentrarse en sus juegos y en la lectura de sus cómics favoritos, cosa que no podía hacer debido a los molestos ronquidos de este vecino. Así que para que se callara de una vez, tomó el revólver de su padre y le pegó un tiro en la cabeza al durmiente, quien dejó de roncar inmediatamente. A lo cual el vecino siguió jugando. Ya habrás notado que no te pude decir el nombre de este iracundo vecino que mató a otro por el ruido que producía el roncar. Pasa que las leyes lo prohíben, ya que el asesino resultó ser un menor. De hecho, mucho menor de lo que seguramente supones. A ver, trata de adivinar su edad. Este niño solo tenía 7 años al momento de cometer el asesinato. Asesinato que confesó 3 años más tarde a un profesor de su escuela cuando tenía 10. Durante todo este tiempo, el crimen permaneció impune, ya que simplemente el niño había pasado por debajo del radar de la policía, que jamás creyó que el asesinato de O'Quinn pudiera ser la obra de un niño de solo 7 años, y menos que su motivo podrían ser los ronquidos del hombre. No pudo ser acusado del delito, ya que según la ley de Texas, se deben tener al menos 10 años para ser acusado de un crimen, y el pequeño tenía solo 7 al momento de cometerlo. Número 3. Sucedió en Pensilvania, donde Zach Moyer, de 30 años, mantenía constantes discusiones con su vecino, Edgar Whitehead, de 59 años, a raíz, según el primero, de los ruidos molestos de este último, a quien acusaba de gritar como energúmeno cada vez que miraba partidos de fútbol americano, deporte que despierta pasiones en Estados Unidos. Quizá eran los gritos molestos en sí del vecino, o quizá el motivo fuera que éste era hincha de un equipo rival del suyo,
El caso es que Moyer, al parecer, era un tipo bastante desequilibrado y la situación lo terminó de descompensar. Tomó una medida que, de no estar debidamente registrada y comprobada, no podría ser creída por lo absurda y surrealista, pues se colocó un disfraz de Ghostface, el protagonista de Scream, y, vestido así, concurrió a la casa de su vecino con un cuchillo en una mano y una motosierra en la otra. El hombre declararía después que su intención era solamente asustar a su vecino. Pero al parecer o el vecino no se asustó o él se entusiasmó demasiado, ya que pasó a la acción y, con esa motosierra y con ese cuchillo, Moyer asesinó brutalmente al señor Whitehead para que sus gritos de entusiasmo no le interrumpieran más la siesta. Luego de cometer el atroz crimen, Moyer regresó a su casa y se puso a ver precisamente una de las entregas de Scream, como si nada hubiera ocurrido, mientras esperaba la inminente llegada de la policía, que así lo encontró, mirando una película de su personaje favorito y con el disfraz prolijamente guardado, aunque cubierto de sangre, en un armario junto a la motosierra y el cuchillo. Este incidente ocurrió en marzo de 2024, sorprendiendo a vecinos de toda la localidad, quienes simplemente no podían creer que, a causa de los ruidos molestos, una película de terror se hubiera hecho realidad literalmente. Número 2. El siguiente caso nos llega desde la ciudad de Nueva York y sucedió a fines del año 2023 en un conocido complejo de viviendas. Un hombre afroamericano y su hijastro escuchaban música en su apartamento a un volumen al parecer no muy apropiado para la paz del resto de los vecinos, quienes ya les habían pedido que se moderaran. Como en todas las situaciones similares, siempre hay alguien que termina saliéndose de las casillas y desencadenando una tragedia. En este caso, fue un vecino de nombre Jason Paz, de 47 años, quien concurrió a la fuente de los sonidos para hacerles saber cuánto le molestaba el hip hop a todo volumen. Fue en esas circunstancias en que el joven de 27 años salió a discutir con el vecino molesto y, al subir de tono, salió su padrastro a defenderlo con un par de tijeras en las manos. Esto llevó la discusión a otro nivel, en el cual Jason Paz, harto ya de la música y de la discusión, los mató a quemarropa a ambos, padrastro e hijastro, ejecutando a uno de ellos incluso cuando ya estaba caído. El asesino, según los registros, había hecho 6 llamadas a la policía previamente debido a los ruidos molestos desde el apartamento de sus víctimas. Una tragedia que sin duda pudo evitarse si la policía hubiera intervenido. Pero ese es el problema. Muchas personas argumentan que es mejor llamar a la policía sin siquiera tener la honestidad intelectual o ya de pleno el intelecto como para intuir la obviedad de que, muchísimas veces, la policía no hace nada, ni siquiera en el primer mundo. Número 1. Creo que a nadie le puede asombrar que más de un caso de este top provenga de Texas y esté relacionado a armas de fuego. Y quizá de forma predecible la corona del video se queda precisamente en Texas por lo aborrecible de las consecuencias, por la magnitud de la tragedia y también porque en este caso fue la persona que hacía ruido el verdugo
y quienes se quejaron, sus víctimas. Fue en el condado de Cleveland que Francisco Oropeza, de 38 años y natural de México, estaba tan entusiasmado por la compra de su nuevo rifle de asalto AR-15 que comenzó a dispararlo al aire para probarlo, como es bastante habitual en algunas zonas de Texas, de lo cual cualquier residente de la audiencia podrá dar fe. El problema es que los disparos molestaban a todo el vecindario, muy especialmente a unos vecinos que tenían un bebé en la casa, el cual no podía dormir, sobresaltado por el ruido de los tiros. La familia del bebé fue a pedirle a Francisco que por favor dejara de hacer ruido, que tenían a una criatura lactante que no podía dormir. La respuesta que recibieron de él fue una ráfaga de disparos. Francisco Oropeza los tiroteó a todos, hiriendo a 6 y matando a 5 de sus vecinos, incluyendo a un niño de 9 años, todos ellos de origen hondureño, que se habían acercado a la valla del patio para pedirle a este tipo de manera educada que desistiera de su actitud. Una tragedia absurda por donde se la mire. El bebé que motivó el reclamo sobrevivió por milagro al ser cubierto por 2 de las víctimas, 2 mujeres que se le tiraron encima y lo cubrieron. Daniel Enrique Lazo, de 9 años, Jonathan Cáceres, de 18 años, Diana Velázquez, de 21 años, Sonia Guzmán, de 28 años, y Obdulia Molín, de 31 años, murieron brutalmente. Hechos como este encienden los discursos de los activistas contra la tenencia de armas de fuego. Pero hechos como este dejan en claro también que no son las armas las que matan a las personas por sí mismas. Son imbéciles como el despreciable sujeto que encabeza el top, quienes matan a otras personas. Número 1. Si el video te gustó, agradecería mucho tu pulgar arriba y tu comentario. A veces, la mejor parte del video es justamente esa. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.